el papel de la resonancia magnética, ¿sí?, en forma diagnóstica en el cáncer de próstata. Algunas consideraciones generales acerca del cáncer de próstata: es el segundo cáncer más común diagnosticado en hombres. La historia familiar y la raza étnica se asocian a un aumento en la incidencia del cáncer de próstata, lo que sugiere una predisposición genética. La estratificación TNM no predice agresividad biológica, pero sí lo hace el score de Gleason. Nuestras herramientas diagnósticas en el cáncer de próstata son el tacto rectal, el PSA, la resonancia, la biopsia guiada por ecografía transrectal y la biopsia dirigida por resonancia magnética. En el caso de la biopsia dirigida por resonancia magnética, tenemos tres tipos: la biopsia cognitiva, que es el paciente se realiza una resonancia previa a la biopsia y luego con una persona experimentada se realiza, en base a las imágenes que tiene en la resonancia, una biopsia transrectal guiada por ecografía, y en forma cognitiva se trata de hacer la biopsia de la lesión posiblemente sospechosa. En el caso de la biopsia por fusión, se realiza una resonancia también previa a la biopsia, y luego, por medio de un software, se fusiona la ecografía con la imagen en la resonancia y se hace una biopsia dirigida. Y la biopsia in board es una biopsia que se realiza en tiempo real con resonancia. En la resonancia magnética en próstata, anteriormente se utilizaban las secuencias anatómicas T1 y T2, pero tienen baja sensibilidad en la detección y especificidad en la detección del cáncer de próstata, por lo cual las nuevas secuencias mejoran significativamente la detección del cáncer de próstata porque añaden una información funcional para su detección, y de esta manera combinarlas. La secuencia en T2 nos da una información anatómica. Las secuencias de difusión y de espectroscopía nos da especificidad en la detección, y la perfusión nos da sensibilidad en la detección. A la hora de hacer la selección de pacientes, la resonancia nos va a dividir los pacientes en los que tienen un cáncer de próstata clínicamente no significativos de lo que es un cáncer de próstata clínicamente significativo. Eso es una definición muy importante, porque la resonancia es muy buena para los diagnósticos de los pacientes que tienen un cáncer de próstata y sub-2 en adelante, no diagnosticando tan sensiblemente los pacientes que tienen sub-1, que generalmente son pacientes con cáncer de próstata que clínicamente no son significativos, para no sobretratar los pacientes. ¿Sí? En cuanto al score de la clasificación, se utiliza la escala de PIRAS, ¿sí? Que tiene dos versiones, ¿sí? Primero se hizo la versión 1 y después la versión 2, que es una actualización y una mejora, que utilizan las secuencias en T2 para la parte morfológica, la difusión para la celularidad, el contraste para la vascularización y la espectroscopía para el metabolismo. En la nueva actualización, que es la versión 2, pondera más que nada las secuencias para la zona periférica en T2 y la difusión para la zona de T2, ¿sí? Le da más importancia. Además, la versión 1 tenía 27 regiones y la versión 2 aumenta las regiones a 39, lo cual nos da una mayor sensibilidad y especificidad. La versión 2 del PIRAT tiene una puntuación de 1 a 5, siendo el número 1 la de más baja probabilidad y la del número 5 más alta probabilidad. Lo que no nos da es la extensión extracapsular, no entra en la clasificación. Para el manejo de los pacientes, los clasificamos en bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. En los pacientes de bajo riesgo, la resonancia es útil para la vigilancia activa y la planificación quirúrgica. En los pacientes con riesgo intermedio, en la detección extracapsular y en la planificación. Y para los pacientes en alto riesgo, también para la detección extracapsular, planificación, y además nos puede dar el hallazgo de alguna enfermedad sistémica, porque puede ver los ganglios ilíacos. Para la estratificación ganglionar es poco efectiva, ya que aproximadamente el 70% de los ganglios positivos son menores de 8 milímetros. La resonancia para la detección del cáncer de próstata clínicamente significativo ayuda en el manejo para los pacientes clínicamente significativo, ayuda para el manejo de los pacientes en vigilancia activa y sirve para guiar la biopsia durante el monitoreo. Es un método útil para pacientes con alta sospecha de cáncer de próstata con biopsia transrectal guiada por ecografía negativa. En ese caso, ese es el punto donde nos da una mayor rédito la resonancia.
Para los pacientes con recurrencia de PSA, luego de tratamiento con intención curativa, es útil para la evaluación de la fosa prostática luego de una prostatectomía radical y es útil también para la evaluación luego de la radioterapia. Respecto al equipamiento no voy a hablar demasiado, más que nada destacar que existen resonadores de 1.5 Tesla y de 3.0 Tesla. La diferencia es que el de 3.0 tiene una mejor imagen para las lesiones, y eso en el caso de la detección de lesión extracapsular tiene mayor sensibilidad. Lo mismo que para el tema de las bobinas, ¿sí? Hay una bobina endorrectal y una bobina pélvica. La bobina endorrectal tiene mayor sensibilidad para la detección de extensión extracapsular. Respecto a la secuencia T2 es mejor en la descripción zonal y anatómica de la próstata y de la cápsula. Es útil para la detección y localización y la estadificación. El cáncer de próstata se observa como una zona redondeada o arqueada en la zona periférica. Los tumores de alto riesgo suelen tener más baja señal. Como pueden ver en la imagen, esa es una resonancia en T2, donde se puede ver con la flecha una zona hipointensa en la zona periférica, sospechosa de cáncer de próstata. A diferentes alturas vamos a tener imágenes diferentes. En un corte cercano al cuello de la vejiga se va a ver la zona periférica hiperintensa en secuencia T2 y la zona transicional hipointensa. A medida que vamos descendiendo se va viendo la zona de transición y la zona hiperintensa que es la zona periférica. Ahí ya que se comienza a ver el fibrostoma anterior, la parte más anterior, y más cercano al pico se ve más que nada la zona transicional y periférica. Bien. La secuencia T2 tiene ciertas limitaciones. Tiene muchos falsos positivos, ¿sí? Uno es la neoplasia prostática intraepitelial, la prostatitis, la hemorragia, las cicatrices atróficas y los cambios luego de tratamientos. El T2 por sí solo no es específica ni sensible para la detección, necesita de las secuencias funcionales. Esta que ven en la imagen ahí es una resonancia en T2, donde se ve en la zona periférica, en la parte más medial, una zona hipointensa. Este es un paciente que se realizó una biopsia de próstata una semana previa a la resonancia, y como se puede ver, en la resonancia esa zona hiperintensa puede coincidir con el falso positivo. Este paciente se hizo una resonancia nueva 8 semanas luego de la biopsia y se ve como la próstata es normal. Por lo cual es recomendable, si el paciente tiene una biopsia realizada de poco tiempo, espaciar el estudio por lo menos entre 4 y 8 semanas. Otra limitación que tenemos con la secuencia T2 es la evaluación de la zona de transición. Como pueden ver en la imagen, tenemos marcadas dos lesiones, una con un asterisco, que es una lesión nodular, que se puede ver bastante bien, pero con la flecha tenemos otra lesión que no es posible ver en esta secuencia. Como decíamos recién, las secuencias en T2 son difíciles para evaluar la zona de transición. ¿Sí? En esta otra resonancia en T2, también con la flecha está marcada otra lesión nodular, pero está en la zona de transición, por lo cual con esta secuencia no se puede ver. Para poder determinar estas lesiones, necesitamos de secuencias funcionales que nos van a añadir información para poder arribar a una sospecha. Para la estadificación, la resonancia nos brinda información acerca de la cápsula y la pseudocápsula, las vesículas seminales y las bandeletas neurovasculares. En esa imagen se puede ver cómo marcado con la T está un tumor de próstata y cómo la bandeleta neurovascular se ve afinada como consecuencia de la invasión por ese lado. En esta otra se ve más marcado con la flecha la extensión extraprostática, y en esta otra imagen se puede ver con la flecha blanca la lesión tumoral y con la flecha más negrita como compromete las vesículas seminales. Respecto a la perfusión, se evalúa luego de la administración de gadolinio, valora la vascularización. La próstata normal está altamente vascularizada, por lo cual esta secuencia por sí sola no es suficientemente para el diagnóstico. Lo que tiene la perfusión es que la próstata está bastante vascularizada, pero los tumores aumentan la vascularización de ciertos sectores. Entonces nos van a dar perfusiones diferentes en distintos sectores de la próstata. Y estas perfusiones diferentes son captadas por el equipo y nos pueden dar la sospecha. Nos va a dar una gráfica, como se puede ver ahí, con distintas curvas, ¿sí? Donde la curva verde sería como tejido normal y las otras curvas son sospechosas de malignidad. Sigue la curva roja, que tiene un ascenso rápido y un descenso brusco, es una curva de captación rápida y lavado rápido. Significa que es una parte bastante vascularizada. Igual de esto no vamos a profundizar demasiado porque es más terreno del imagenólogo que el terreno del urólogo. Respecto a la difusión, lo mismo. Más que nada lo conceptual. La difusión, ¿sí? Es el pasaje de las moléculas de agua a través de la glándula.
Obviamente que cuando tenemos una lesión, como se puede ver esquemáticamente en las imágenes, una lesión cancerígena va a tener un conglomerado celular más importante, entonces va a dificultar el pasaje de las partículas de agua a través de la lesión. Entonces eso va a ser captado por el equipo como una difusión diferente, a diferencia de la otra imagen de al lado, que se ve como las células están más separadas y el pasaje de agua es normal. Estas son las secuencias de la difusión, pero bueno, es más terreno imaginario, como decía recién, y no tanto del urólogo. Se usan distintos valores de B para distintas secuencias y se va viendo cómo difunden, ¿sí? Y luego se las compara con un mapa ADC. Espectroscopía. La espectroscopía provee información relativa de varios metabolitos como el citrato, la creatina y la colina. ¿Sí? La información recaudada se coloca sobre una secuencia T2 mediante un software para realizar la comparación. Y nos va a dar una imagen, un gráfico con los distintos picos. Como pueden ver en la imagen, este es un corte en T2, ¿sí? Donde se puede ver en la zona periférica una zona hipointensa. En la parte que tiene hiperintensa, que se observa como normal, ¿sí? La espectroscopía tiene los distintos picos que decíamos recién, un pico de colina, un pico de creatina y otro de citrato. Cuando sale la espectroscopía en la parte donde está hipointensa, se ve cómo esos picos se invierten y el equipo se hace de una determinada relación entre los distintos valores y se puede determinar una zona sospechosa. Tampoco vamos a profundizar demasiado. Los metabolitos relevantes son el citrato, la creatina y la colina, como dijimos recién. Esta imagen que vimos previamente, se ven los dos nódulos, un nódulo marcado con asterisco y otro hipointenso marcado con la flecha. El de la flecha hipointenso es difícil diferenciarlo del tejido normal, porque la parte transicional en T2 se ve hipointensa, pero al realizar la espectroscopía se ve como esos valores se invierten, se pone la cuadrícula sobre el T2 y se puede ver que hay una zona que es sospechosa. Entonces, el rol de la resonancia. Para el diagnóstico de las lesiones ISOP1, la resonancia magnética tiene pocas, son cánceres de próstata poco significativos, y la resonancia tiene poca sensibilidad en este terreno. En cambio, para las lesiones ISOP2 tiene un valor y una sensibilidad en la detección y la localización de las lesiones un poco mayor. ¿Cómo podemos utilizar la resonancia magnética al momento de implementarla para la biopsia? Tenemos dos formas. Una forma combinada, donde el paciente se realiza una resonancia previa a la biopsia. Esa resonancia se ve si detecta un nódulo, luego pasa a hacerse una biopsia sistemática de los 12 tacos, asociada a una biopsia de la lesión focal detectada por la resonancia. Si la resonancia previa da negativa, solamente se realiza las 12 tomas de la biopsia sistemática. La otra forma, pero con menos evidencia, se hace la resonancia, y si la resonancia es positiva, solamente se biopsia el nódulo detectado, que son TRACs mayor a 3. Si la resonancia es negativa, se omite la biopsia. Pero bueno, esa no tiene tanta sostén de evidencia. Entonces, ¿qué nos dicen las recomendaciones de las guías? La resonancia magnética como método de screening no debe ser utilizado, ya que utilizaríamos mucho ese recurso en forma innecesaria. Sí adhiere a la utilización del PRATS para la determinación de las lesiones y recomienda que en los pacientes que no tienen biopsia previa, es recomendable hacerse una resonancia si la tenemos disponible antes de la biopsia, y si esa resonancia es positiva, combinar una biopsia sistemática de 12 muestras con una biopsia guiada por resonancia a la lesión sospechosa. Lo que no está tan recomendado, que tiene una evidencia débil, es que si la resonancia es negativa, omitir la biopsia. Y donde toma un papel más importante la biopsia dirigida por resonancia es en los pacientes que tienen una biopsia previa negativa, ¿sí? Donde ahí sí es recomendable que se hagan una resonancia, y después, si la resonancia es negativa y la clínica es sospechosa, ¿sí? De realizar una biopsia sistemática. Lo que no está tan recomendado es que hacer una resonancia, y si es positiva, solamente biopsiar la lesión que localiza la resonancia. Respecto a la estadificación, ¿sí? La secuencia T2 es la más útil. No detecta enfermedad extracapsular microscópica. El grado de detección aumenta con el diámetro de la lesión. Para lesiones menores de 1 milímetro, tiene una capacidad que llega al 14%, y para mayores de 3 milímetros llega casi al 100%. El uso de un resonador, como dijimos recién, de TTLA mejora la sensibilidad,
como recomendaciones, es útil para la planificación quirúrgica, pero dada la baja sensibilidad que tiene para la detección de enfermedad extracapsular, no está recomendada para la estadificación local de bajo riesgo. Bueno, pasamos a PET y cáncer de próstata. Bueno, el PET es un estudio que resulta de la fusión de la tomografía y la gammagrafía. Utiliza radiotrazadores como método de marcación, útil para la estadificación y detección de la recurrencia bioquímica en el cáncer de próstata. El PET tenemos distintos radiotrazadores, el FG, que es el fluoruro desóxido glucosa de bajo rendimiento en el cáncer de próstata, la colina, que es útil para la recurrencia, el PET-PSMA, que es el que se usa más actualmente, que detecta la recurrencia, menor PSA, ¿sí? Detecta lesiones ganglionares a partir de los 4 milímetros. ¿Sí? Respecto al PET-colina, es superior a la tomografía y la gammagrafía ósea. El rendimiento es similar a una resonancia de cuerpo entero. Tiene baja sensibilidad en la detección de metástasis ganglionares, que eso es importante, y tiene un uso limitado en la detección hepática. Al hígado poder captar colina, sí, es difícil diferenciar lesiones patológicas de lo que es la captación normal del hígado. Entonces tenemos ciertos problemas. ¿Sí? Solo el 11 al 14% de los pacientes con recurrencia bioquímica luego de una prostatectomía radical son detectados por tomografía. Menos del 5% de los centellogramas son positivos con un PSA menor de 7 luego de la prostatectomía radical. Y el PET-colina arroja resultados a partir de los PSA mayor a 2. Entonces tenemos pacientes con PSA entre 0,1 y 2, pero tenemos una forma de ya arribar de poder detectar la recurrencia bioquímica. Ahora, en este plano entra un poco más en juego el PET-PSMA. El PET-PSMA es un antígeno de membrana próstata específico, proteína transmembrana expresada en las células de la próstata, que aumenta su presión en el cáncer de próstata, que llega hasta las 1000 veces. Su expresión está aumentada en el cáncer de próstata poco diferenciados, metastásicos y resistentes a la castración. Tiene una especificidad entre el 95 y el 97%. ¿Sí? Es una especificidad alta, pero también arroja falsos positivos. Tanto las glándulas salivales, la mucosa nasal, el hígado, el vaso, la parte proximal, el intestino, ¿sí? Los riñones y la vejiga pueden captarlo. Entonces, respecto al PET-PSMA tenemos fortalezas y debilidades. La fortaleza es que tiene alta sensibilidad y especificidad y puede ser utilizado ahora en forma terapéutica. ¿Sí? Y las debilidades es que tiene un alto costo, nos da falsos positivos, hay poca evidencia en la literatura. Respecto a las indicaciones del PET-PSMA, puede usarse para la estadificación, para la recurrencia bioquímica y para confirmar la extensión de enfermedad oligometastásica y para realizar terapia dirigida. Nos vamos a enfocar más que nada en la estadificación y la recurrencia bioquímica. Hay varios estudios respecto a la estadificación primaria para el cáncer de próstata, que fueron resumidos por Julia Confien en una revisión sistemática, que lo que nos documenta es que mejora la estadificación y en algunos casos conduce un cambio en la conducta terapéutica, pero sigue habiendo una alta variabilidad y falta estudios para poder recomendarlo. El punto de corte para el PET-PSMA de la detección ganglionar es de 4 milímetros, o sea que detecta ganglios a bajo tamaño. Punto de corte respecto a las unidades de medida, que es el SUB, el punto de corte utilizado es 2.0, que con ese valor del corte para la detección ganglionar nos da una detección del 92% y una posibilidad de falsos positivos del 4%. Si bien el punto de corte puede ser disminuido, nos va a aumentar muy poco la detección, pero no va a aumentar el número de falsos positivos, entonces no tendría tanto rédito, ¿sí? Un sub entre 2 y 5 aproximados también. Respecto a la recurrencia, tenemos dos estudios. Uno es el estudio de Morigi, que compara el PET-PSMA con el PET-colina, de distintos valores de PSA, como se puede ver en la gráfica, ¿sí? Nos da distintos porcentajes de detección. ¿Sí? Con el PET-colina, ¿sí? Los PSA más bajos, que son los que más nos interesan, ¿sí? Nos da una detección del 12%, y el PET-PSMA nos da una detección del 50%, y a medida que aumenta el PSA, van aumentando la detección. En el estudio de Caroli arroja resultados muy similares. ¿Sí? Abajo PSA ya nos arroja un 27% entre 0 y 0,2, 0,2 a 1 ya un 47% y así sucesivamente. Entonces, respecto a las recomendaciones del PET-PSMA, en base a la recurrencia bioquímica, está recomendado para pacientes que ya el PSA asciende a 0,2 en adelante. Lo que sucede es que seguimos teniendo los estudios bajo grado de recomendación como para estandarizarlos, entonces
Todavía el manejo va a tener que seguir siendo en base al análisis patológico, en base un poco también a las elevaciones del PSA y lo que nos puede llegar a arrojar el PET. Bueno, eso es todo. Damos paso al doctor Ignacio Tobía con su siguiente disertación. Vamos a, como dicen en los colectivos, como si esto es un regalo, el regalo viene ahora, que es hablar un poco de tratamiento de cáncer de próstata avanzado. Hay algunas cosas que tienen contacto con algunos temas que tocó Gastón recién, pero como esto es una charla formativa más que nada, vamos a ver qué utilidad puede tener esta charla en cuanto a no solamente mostrar evidencia de los distintos tratamientos que existen hoy en día para cáncer de próstata avanzado, sino cuando tenemos que discutir con auditores, con gente que nos dice si tal medicación va, tal medicación no va, poder tener un poco de fundamento para poder ver qué niveles de evidencia tenemos para indicar medicaciones. Sabemos nosotros que muchas veces nos chocamos con oncólogos, nos chocamos con clínicos que nos dicen si sí o si no va tal medicación o tal tratamiento, y nosotros tenemos que estar preparados como para poder rebatir esas discusiones que nos hacen en cuanto a los tratamientos que indicamos. A ver, entonces como objetivo que me propuse en esta charla es poder ayudar a los que están escuchando a tomar decisiones, a saber cuál puede ser el mejor tratamiento para cada paciente que tengan, darles herramientas para poder avalar estos tratamientos, para poder tener conocimientos y poder un poco ponerse por encima del nivel del tema que estamos tratando, sabiendo por qué uno indica lo que indica, y que puedan también conocer los outcomes que se miden cuando se autorizaron estas drogas o estas terapias, saber qué outcomes midieron, qué cosas mejoraron, si una droga o un tratamiento mejoró la sobrevida, la recaída radiológica, bueno, un montón de definiciones que vamos a tratar de ir viendo a medida que vayamos pasando la charla. Cuando hablemos de niveles de evidencia, tanto la AUA y la Sociedad Americana de Urología como la Sociedad Europea se manejan por niveles de evidencia, y cuando dan un nivel de evidencia A o un nivel de evidencia fuerte, como dijo Gastón hace un rato, esto significa que la recomendación está dada en que tiene una alta confianza y que el efecto que se está midiendo está cercano al verdadero estimado, o sea, lo que dio el trabajo es cercano a lo que pasa en la realidad aproximadamente. ¿Por qué? Porque los métodos que utilizaron en investigación son métodos confiables, son estudios bien diseñados, con una buena randomización, con un buen grupo control, un buen tratamiento control. Bueno, hay un montón de variables que hacen a la calidad del trabajo, que hacen que el trabajo otorgue una buena confianza o un nivel de evidencia tipo A. Cuando tenemos un nivel de evidencia tipo B, ya es un nivel de confianza moderado, ya no es tan bueno como el A, son otros tipos de trabajos, son otros tipos de modelos o de diseños de trabajos que no nos dan tanta confianza. Y por último tenemos los niveles de evidencia C, que son bajos o muy bajos, que se basan sobre todo en trabajos que son opiniones de expertos o trabajos de informes de casos o cosas por el estilo, que no nos dan una confianza suficiente como para poder recomendar fuertemente un efecto o una droga o un tratamiento. Estos niveles de evidencia se basan principalmente en una pirámide, que es una pirámide clásica, sobre todo basada en diseño de los trabajos. Ustedes van a ver que más abajo están las opiniones de los expertos y las series de casos. Estas dos escalones más bajos de la pirámide nos otorgan niveles de evidencia tipo C habitualmente, o bajo nivel de evidencia, o débil si quieren. Los casos y controles y las cohortes, por ahí ya son estudios más prospectivos o con grupos de control, pero que no tienen un grupo de control adecuado, muchas veces se basan en lo que hay, y esto nos da un nivel de evidencia tipo B. Y ya las revisiones sistemáticas, metaanálisis o los ECA, que son los estudios clínicos aleatorizados, nos van a dar nivel de evidencia tipo A, y en esta punta de la pirámide, esta partecita verde, van a estar las mayores evidencias de las cuales les voy a hablar ahora. Cuando hablamos de cáncer de próstata avanzado, hablamos de un cáncer de próstata que ya superó el estadio localizado, ya no tiene posibilidad de terapia local, ya no tiene posibilidad de prostatectomía radical, de radioterapia, de braquiterapia, de vigilancia activa, o de active surveillance o de watchful waiting, sino que ya entramos en enfermedades que requieren algún tipo de tratamiento extra. ¿Por qué? Porque requieren un tratamiento sistémico, ¿sí?
ya no es algo localizado, y en este grupo tenemos distintos tipos de cánceres, partiendo desde la recaída bioquímica, que es el caso más simple, o no digamos simple, porque no es tan fácil de encarar, sino es el caso más leve por ahí, o que menos va a comprometer la sobrevida del paciente. En la secuencia posterior tenemos al cáncer de próstata metastásico, pero sensible a hormonas, o algunos le dicen hormono naive, o sea que no ha recibido tratamiento hasta el momento, y que también tiene su discusión en cómo tratarlo. En la siguiente escalón, creo que se activó un micrófono por ahí en algún lado. En el siguiente escalón está el metastásico resistente a la castración, pero, el no metastásico resistente a la castración, o sea, un cáncer de próstata que dejó de ser sensible, que no tiene metástasis y que tenemos que subir un escalón en el tratamiento. Y por último, podemos poner al paciente que es metastásico de entrada, resistente a la castración, o metastásico de nuevo a partir de tratamientos previos, o metastásico de entrada resistente a la castración. Es raro que sea resistente a la castración de entrada, pero que ya ha pasado por las etapas previas. Y vamos a ver un poco cómo trataríamos a cada una de estos estadios de la enfermedad y cómo definimos, sobre todo, a cada uno. Cada uno de estas definiciones, recaída, sensible metastásico, no metastásico resistente o metastásico resistente, tienen su propia definición. No son definiciones caprichosas, son definiciones bastante puntuales y que uno tiene que estar un poco familiarizado. ¿Por qué? Porque cuando pidamos un tratamiento para cualquier tipo de estas enfermedades tenemos que definir muy bien por qué las definimos de esa manera, valga la redundancia. A ver, ¿a qué llamamos una recaída bioquímica sin metástasis? Decimos que un paciente tiene un cáncer de próstata con recaída bioquímica sin metástasis cuando hay un aumento del PSA en un paciente con un cáncer de próstata que ha sido tratado con prostatectomía radical o radioterapia. ¿Cuándo definimos recaída bioquímica en prostatectomía radical? Cuando el paciente tiene un PSA con valor de 0,2 y un valor confirmatorio de 0,2 o mayor en prostatectomía radical, obviamente. O sea, al paciente ese lo venimos siguiendo con PSA, nos viene un valor de 0,2, confirmamos otro valor de 0,2 o superior, eso significa recaída bioquímica post-prostatectomía radical. ¿Qué significa recaída bioquímica post-radioterapia? Bueno, hay un criterio que se llama el criterio de Phoenix, en donde se dice que el paciente debe llegar después de la radioterapia, va bajando el PSA sucesivamente hasta llegar a un PSA nadir. PSA nadir es el valor más bajo que alcanzó ese paciente, y cuando empieza a subir, se dice que la recaída bioquímica es cuando es el PSA nadir más 2 nanogramos por mililitro. Eso ya es criterio de recaída bioquímica. Vuelvo a repetir, baja el PSA hasta un valor nadir, que es el más bajo que pudo alcanzar el paciente, y cuando empieza a subir, una subida de más de 2 de ese nadir implica recaída bioquímica post-radioterapia, y ese es el criterio de Phoenix. Siempre esto incluye pacientes asintomáticos. El paciente no tiene por qué tener síntomas para definirlo como recaída bioquímica, sino que es un valor de laboratorio solamente. No implica recaída radiográfica, ni recaída a distancia, ni nada por el estilo. Obviamente, si hubiera recaída a distancia, ya excedería a recaída bioquímica y ya sería un cáncer de próstata metastásico. ¿Cómo definimos un cáncer de próstata hormonosensible? Y estas definiciones las vamos a repasar a medida que vayamos viendo los tratamientos de cada uno. Es un cáncer de próstata que no ha sido tratado con hormonobloqueo hasta el momento, o que responde bien al hormonobloqueo. ¿Y cómo vamos a ver la respuesta al hormonobloqueo? Sobre todo con valores de PSA y algún criterio discutible que puede ser algún valor imagenológico, limpiar una metástasis o disminuir un ganglio, pero en general podemos decir que responde al hormonobloqueo es que bajó el PSA. ¿Por qué? Porque el PSA va a ser el análisis de laboratorio que nos va a ayudar a seguir a estos pacientes en el tiempo y hacerles los controles oncológicos, y esto está en cualquier guía de recomendación internacional. ¿Cómo definimos un cáncer de próstata hormonorefractario? Bueno, es un cáncer de próstata que progresa de hormonosensible, o sea, deja de ser sensible al hormonobloqueo, el PSA sube, intrahormonobloqueo, ¿sí? Con valores de testosterona que medimos en simultáneo menores a 50 nanogramos por decilitro. Y esto tiene un razonamiento fisiológico. Con hormonobloqueo nosotros buscamos suprimir la producción de testosterona del cuerpo, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos bien suprimida la producción de testosterona, pero el cáncer sigue avanzando, esto significa que el cáncer ya es hormonorefractario, ¿sí? Por lo tanto, valores de testosterona menores a 50 implican que el paciente está bien bloqueado, pero que el cáncer ya no es hormonorefractario. ¿Qué pasa si los valores de testosterona son mayores a 50? Tenemos algún problema, estamos dando mal la medicación, con mala frecuencia, con malos intervalos entre inyección e inyección, o estamos haciendo algo mal.
porque quiere decir que ese paciente no está bien hormonobloqueado, y nosotros lo que queremos es hormonobloquear. ¿Cómo definimos progresión a hormonorefractariedad? Tenemos que definir que haya aumento de valores del PSA, estos valores del PSA deben ser mínimos tomados con una semana de intervalo, y el mínimo indispensable para decir ese hormonobloqueo es que el PSA supere 2 en alguna estimación, y a veces es mejor, como hacemos PSA seriados, tener una estimación del PSA doubling time, que es el tiempo que tarda el PSA en duplicar su valor original, y para hacer este PSA doubling time tenemos que hacer PSA por lo menos cada 4 semanas y tener al menos 3 valores. Vamos a ver después que el PSA doubling time tiene inferencias en cuanto a respuesta a tratamientos, tiene inferencias en cuanto a pronóstico, y por eso es importante ir anotándolo. Les digo como bonus track que hay una aplicación, que si encuentro el celular ahora se las voy a decir, pero hay una aplicación para celulares que se llama, bueno, la voy a encontrar después, la busco, háganme acordar cuando terminemos la charla, PSA-PP, ¿sí? Que la pueden bajar en los celulares, en donde uno puede ir anotando los valores del PSA de los pacientes y la fecha, y le calcula automáticamente el PSA doubling time. PSA-PP. Si es una aplicación para celulares, en iPhone por lo menos se puede bajar tranquilo. También se define como hormonorefractario a un paciente que está intrahormonobloqueo, progresa en enfermedad radiológica o progresa clínicamente. Por más que no aumente el PSA, si progresó radiológicamente, también se considera como hormonorefractariedad. ¿Cómo definimos la enfermedad de autovolumen? Y esto, insisto, estas son definiciones que nos van a servir para trabajos que vamos a ver después de recomendaciones de distintos tratamientos. Hay dos clasificaciones o dos definiciones de enfermedad de alto volumen y enfermedad de alto riesgo metastásico, que para el fin más o menos son la misma, que son la definición del trabajo que se llama Charted y la definición Latitude. ¿Sí? El Charted considera enfermedad de alto volumen cuando hay metástasis viscerales y o 4 o más metástasis óseas con al menos una fuera de las vértebras o pelvis. Cuando hay cualquiera de estos dos criterios, metástasis visceral o 4 o más metástasis óseas con al menos una fuera de enfermedad de vértebras o pelvis, eso es enfermedad de alto volumen, y nos va a ayudar a definir cuándo es un paciente que tiene peor pronóstico y además requiere un tratamiento más específico de su enfermedad metastásica. Y el Latitude define la enfermedad de alto riesgo metastásico como un paciente que va a tener mal pronóstico, y este paciente tiene 2 o 3 de las siguientes definiciones. Tiene un Gleason 8 o más, tiene 3 o más lesiones óseas o tiene metástasis viscerales. Como ven, metástasis viscerales coinciden las dos. Las lesiones óseas son discutibles, las dos no se ponen de acuerdo, y el Gleason 8 no está en el Charted, pero sí está en el Latitude, ¿sí? Estos dos trabajos son trabajos que vieron que los pacientes que tienen los criterios de Charted son pacientes que tienen peor pronóstico y tienen alto volumen y responden peor a algunos tratamientos, y Latitude vio lo mismo. Creo que el Latitude estaba hecho en base a respuesta a viraterona, si no me equivoco. Sí, ahí está en la bibliografía abajo, en donde se ven que los pacientes que cumplen estos criterios Latitude tienen peor pronóstico que los pacientes que no lo cumplen. Pero igual, estas definiciones nos van a acompañar durante alguna parte de la charla en cuanto a qué tratamiento nos es preferible indicar para algunos pacientes. Siempre tener en cuenta que en estos pacientes con cáncer de próstata que sea con recaída bioquímica o metastásico o hormonorefractario, va a comandar el urólogo, puede comandar el urólogo, y de hecho es deseable que lo haga. Tenemos que tener una muy buena relación con el patólogo. ¿Por qué? Porque el patólogo es el que nos va a decir si ese paciente es de alto riesgo en cuanto al ISUP o al Gleason. Si biopsiamos una metástasis para confirmar, el patólogo tiene que estar entrenado y nos tiene que poder decir bien qué tipo de metástasis es y si hay una sobregradación del Gleason en la metástasis. Siempre es bueno llevarse bien con los oncólogos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo siempre digo que al oncólogo uno lo puede ver como un enemigo o como parte del equipo y discutir tratamientos. Hay veces que es mejor hacer quimio y no hacer tratamiento de los que estamos acostumbrados. Y esto está bueno discutirlo con un oncólogo y tener una opinión del oncólogo en ciertos casos está bueno. Tener en cuenta radioterapeuta, como vamos a ver, hay pacientes que tienen indicación de radioterapia y nosotros tenemos que ser capaces de transmitirlo al radioterapeuta por qué creemos que la radioterapia es mejor y por qué creemos que ese paciente requiere radioterapia y qué cosas queremos que irradie. Tener a mano gente que haga terapias paliativas, sobre todo para el cáncer de próstata metastásicos, cuando se nos van agotando los tratamientos de los cánceres de próstata. Tener medicina paliativa es importante.
vamos a ver que la genética tiene un rol en algunos pacientes en particular y va ganando cada vez más lugar y tenemos que acostumbrarnos a que la genética se vaya metiendo cada vez más en los tratamientos de los cánceres en general y del cáncer de próstata en particular. Por lo tanto, dejemos de verlo como un idioma abstracto y empecemos a verlo como un idioma que está a la par y que es algo que se viene. Las terapias individuales según perfil genético son algo que se está viniendo y se está viniendo cada vez con más fuerza. La medición de marcadores moleculares para respuestas a tratamientos específicos se está viniendo a full y es algo que tenemos que empezar a ayornarnos y darnos cuenta que tenemos que saber de esto porque si no vamos a quedar afuera. Y algo importante en cáncer de próstata, sobre todo con metástasis óseas, es la terapia del dolor. Siempre es bueno tener algún referente que nos pueda tratar a estos pacientes. Algunos conceptos, antes de empezar con la parte menos divertida o más divertida, depende de cómo que lo quieran ver de la charla. La calidad de vida ante todo, tenemos que buscar el tratamiento que al paciente le haga tener una mejor calidad de vida, que tenga poco dolor, que pueda hacerlo, que pueda tomarlo y que pueda sobrellevar el tratamiento. Tener en cuenta siempre que el cáncer de próstata es cada vez más una enfermedad por estadios. Antes nosotros pensábamos, bueno, en un cáncer de próstata lo opero para que se cure, y muchas veces ahora la cirugía es una parte del tratamiento que le vamos a dar después, y es solamente un vagoncito de todo el tren de tratamientos, y esto se lo tenemos que explicar al paciente, que muchas veces vamos a tener que hacer 4 o 5 tratamientos para que el paciente sobreviva a los 20 o 30 años que nosotros deseamos, y no que es un tratamiento y se terminó el tema. Ojalá lo podamos operar y el paciente se cure, pero muchas veces no pasa así, y hay pacientes en los cuales uno tiene que saber que la enfermedad de cáncer de próstata es cada vez más una enfermedad por estadios, y que se trata por estadios y que no va a ser un tratamiento el fin del tratamiento, sino que se pueden hacer más tratamientos, y eso le baja mucho la ansiedad al paciente y nos baja mucho también la carga a nosotros. Tener en cuenta coberturas y costos, no todas las medicaciones que vamos a nombrar ahora pueden ser cubiertas por las seguros sociales. Hay pacientes que dicen, bueno, yo la pago, pero posiblemente reciba el tratamiento por 5 o 6 años y los tratamientos son muy caros. Y muchas veces es mejor, como tenemos el viejo concepto nuestro urológico, a veces hacer una orquiectomía a tiempo que estar manteniendo un paciente con drogas que son carísimas y que no las puede sostener. Los que trabajamos en el sistema público muchas veces sabemos que los pacientes no consiguen la medicación, que el banco de drogas de la provincia, por lo menos en Buenos Aires, le cuesta a veces conseguirla. Y muchas veces hay que sopesar estas cosas y indicar tratamientos que sean adecuados. Siempre hacer protección ósea. Hay charlas enteras sobre protección ósea. Las que más usamos son el soledronato, el ácido soledrónico y el denosumab. Hay obras sociales que cubren el soledrónico y no quieren cubrir el denosumab, es mucho más caro, pero es mucho más efectivo el denosumab en protección ósea, sobre todo en pacientes con metástasis. No dar protección ósea en pacientes que tienen recaída bioquímica no tiene ningún sentido. La protección ósea es para metástasis óseas, no para otra cosa. Entonces, estar empapado con cómo se hace protección ósea es algo que los urólogos no tenemos la mayoría de veces en cuenta y tenemos que tenerlo en cuenta pacientes con metástasis, no olvidarnos de protegerlos, de darles protección ósea, insisto, con ácido soledrónico o soledronato y denosumab, que son las drogas aprobadas para el tratamiento, para acompañamiento de tratamiento de cáncer de próstata avanzado. Bien, vamos a empezar por las etapas que dijimos antes. Vuelvo a definir, recaída bioquímica después de una prostatectomía radical, es un PSA que sube de 0,2. Recaída bioquímica después de radioterapia, por el criterio de Phoenix, es un PSA nadir más 2, ¿sí? Y estos pacientes son en general asintomáticos. Siempre a estos pacientes tenemos que informar el riesgo de metástasis. No me voy a meter acá en recaída bioquímica antes de los 2 años o después de los 2 años. Se sabe que una recaída bioquímica antes de los 2 años es más probable que sea por una enfermedad a distancia, y una recaída bioquímica posterior a los 2 años de tratamiento localizado es más probable que sea una recaída local. Eso no lo voy a discutir acá, voy a considerar que una recaída bioquímica es tal cuando se sospecha enfermedad a distancia y por lo tanto con un PSA que no cae o que repica dentro de los primeros 2 años post-tratamiento localizado. Siempre a estos pacientes les tenemos que informar que por más que los estudios que hagamos, centellograma, tomografía de negativos, implica riesgo de metástasis, ¿sí? Y que el paciente puede tener una metástasis microscópica que no esté detectada por los estudios que utilizamos habitualmente. Uno de los problemas de los trabajos que vamos a ver de acá en adelante es que todos están basados en centellograma y tomografía y no en PET, y eso hace que puedan tener un sesgo importante en cuanto a pacientes definidos como no metastásicos, en realidad lo sean,
y la sensibilidad del estudio no dio para detectar las metástasis. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que por más que no veamos en centello de tomografía una metástasis patente, el paciente puede tener una metástasis tranquilamente, lo que pasa es que el estudio no dio para detectarla. ¿Qué pacientes tienen alto riesgo de metástasis cuando tienen recaída bioquímica? Bueno, aquellos pacientes que tienen un PSA doubling time menor a 12 meses. Algunos trabajos hablan de menor a 8 meses inclusive. Por lo tanto, estos pacientes que tienen un PSA doubling time muy corto son pacientes que por ahí tenemos que extremar las medidas para darles un tratamiento efectivo y darles un tratamiento precoz, ¿sí? Y después voy a explicar por qué digo precoz. A estos pacientes hay que seguirlos con imágenes seriadas. Las recomendaciones de las guías americanas y europeas hablan de tomografía o resonancia y centellograma, aunque en algunos casos específicos puede meter la cola al PET, en donde puede ser optativo, y en general, si uno tiene que recomendar, hay 3 PET, como dijo Gastón: fluciclovina, colina y PSMA. Hoy en día uno trataría de pedir el PSMA si se puede, y si no el colina como segunda opción. El fluciclovina no sirve mucho para cáncer de próstata. A ver, a estos pacientes con alto riesgo de metástasis, insisto, ojo, muchas veces uno tiene una recaída bioquímica y deja flotar el PSA hasta que llega a un valor X, lo cual no está recomendado en ninguna literatura. Uno muchas veces hace un manejo artesanal, dice, bueno, este paciente me recayó, lo dejo subir, lo voy a hormonobloquear, pero lo dejo subir hasta 15, hasta 20, y ahí lo hormonobloqueo, cosa de extender un poquitito más el tiempo hasta hormonorefractariedad. Ojo con estos pacientes que tienen PSA doubling time corto, el bloqueo precoz es importante y sería deseable. ¿Qué hacemos con estos pacientes con recaída bioquímica? Bueno, la observación es un tratamiento, como dije recién, uno puede dejar flotar el PSA hasta valores que sean más significativos, 15 si quieren, 20 de PSA, y en ese momento bloquearlos, ¿sí? Se lo puede meter en ensayos clínicos. Hay ensayos clínicos hoy en día que tratan con drogas nuevas pacientes con recaídas bioquímicas, pero ya implica un ensayo clínico, no es nada con nivel de evidencia, sino que es probar a ver cómo anda. Pero el tratamiento más recomendado, y de hecho tiene un nivel de recomendación B, es el hormonobloqueo, ¿sí? Y incluso cuando hacemos hormonobloqueo, hacerlo como terapia intermitente. ¿Qué implica hacer terapia intermitente con hormonobloqueo? Dar el hormonobloqueo que damos habitualmente, leuprolide, goserelin, la droga que quieran elegir, pero siempre leuprolide o goserelin, o dar un antagonista LHRH, como puede ser el Legarelix, ¿sí? que es una droga que está en el mercado hoy en día, que no tiene mucha prensa, pero anda bien, anda igual que el hormonobloqueo, hasta que el PSA baje a niveles indetectables o menores a 1, y una vez que bajan a 1, suspender el hormonobloqueo y dejar flotar el PSA hasta valores de 10 o 15, cuando llegue a esos valores otra vez de hormonobloqueo, y al dar hormonobloqueo va a bajar el PSA otra vez a 0, y así mantener al paciente con fluctuaciones de subidas y bajadas que van a hacer que en teoría el hormonobloqueo dura más. Digo en teoría, ¿por qué? Porque no hay ningún trabajo que diga que el bloqueo intermitente tiene más sobrevida que el bloqueo total, ¿sí? Por lo tanto, posiblemente no extendamos el tiempo hasta la hormonorefractariedad, pero sí ahorramos un montón de plata al sistema, ¿sí? Y eso no es un tema menor. Por lo tanto, y además le ahorremos efectos adversos al paciente propios del hormonobloqueo, como el riesgo cardiovascular y los sofocones que tiene el paciente cuando le hacemos hormonobloqueo. Por lo tanto, la terapia intermitente estaría con nivel de recomendación, no hacer terapia hormonal completa, y esto se basa en un trabajo publicado en el año 2012, ya hace casi 10 años, en donde en 1.386 pacientes vieron que la mediana de sobrevida con hormonobloqueo intermitente era prácticamente igual a la que hacía hormonobloqueo completo. Ustedes ven estas curvitas que hay acá. Cuando uno ve curvitas que se superponen y que están muy juntas, eso significa que la diferencia no es significativa. Si uno quiere ir más lejos, va a ver cuánto tiempo tarda en caer el 100% de los pacientes al 50%, y esa es la mediana de sobrevida. Si yo veo el 50% y sigo la flecha, más o menos me cae a los 8 años y monedas, y eso es el equivalente a 105 meses y 109 meses. Y estas sobrevidas se evalúan en riesgo, y el riesgo en este tipo de estudios que son de sobrevida se llama hazard ratio. Y el hazard ratio se interpreta en cuánto me aumenta el riesgo en hacer un tratamiento con respecto al otro. Sí, en este caso el hazard ratio es 1,03. Cuando el hazard ratio está cerca del 1 significa que no hay efecto, no hay riesgo, y cuando el intervalo de confianza contiene al 1 implica que la P va a ser, lo que estamos midiendo no es significativo. ¿Sí? En este caso contiene al 1, por lo tanto el 1 es
hazard ratio no diferente, no hay riesgo diferente de un tratamiento con respecto al otro, y fíjense que la P es 0,13, así que no hay diferencia de hacer bloqueo intermitente con hacer bloqueo hormonal total completo, por lo tanto sería deseable que cuando hay recaída bioquímica uno haga bloqueo intermitente. Insisto, no me voy a poner acá a ver trabajos de hace 20 años del Leuprolid y de Goselenil, ya son drogas probadas, el de Garelix salió en la década del 2000 más o menos y está en el mercado también, los desarrollan distintas empresas farmacéuticas, no me voy a detener demasiado en eso. Vamos a un poco a una parte más compleja, cáncer de próstata hormonosensible metastásico, paciente que no solamente tiene una recaída bioquímica post-tratamiento, sino que desarrolla una metástasis, sea ganglionar o sea a distancia, o paciente que recibimos en el consultorio ya con metástasis de entrada, ¿sí? Diagnosticado con metástasis de entrada. Esos son pacientes no tratados con hormonobloqueo o que responden a hormonobloqueos, como en el caso de la recaída bioquímica con metástasis. Estos pacientes se van a evaluar, vamos a evaluar el tratamiento según los criterios de Chartet y Latitude, como les dije antes, metástasis viscerales o metástasis óseas con 4 o más fuera de las vértebras, con una por lo menos fuera de las vértebras o columna, o con los de Latitude, que son más o menos similares. La recomendación es recomendación tipo B, evaluarlos por estos criterios. Evaluar si los pacientes tienen síntomas o no, es una recomendación tipo B, es un factor de mal pronóstico el hecho de que el paciente tenga síntomas. Siempre pedir PSAs basales y seriados, no tiene una muy fuerte recomendación, pero es el mejor criterio que tenemos para seguirlo, no hay recomendaciones más altas con respecto a eso. Y algunos pacientes pedir asesoramiento genético, medir BRCA1, BRCA2 y algunos marcadores que vamos a ver más adelante para ver qué tipo de respuesta pueden tener a otros. En estos pacientes tenemos 3 opciones de tratamiento. El hormonobloqueo es común a las 3 opciones, vale decir, siempre vamos a dar hormonobloqueos, pero a diferencia de lo que podrían pensar algunos de los que están escuchando, no vamos a dar hormonobloqueos solos, ¿sí? Alguno podrá decir, pero ¿cómo? Si es sensible, ¿por qué no doy hormonobloqueo solo? Que es lo que hacemos habitualmente. No, las recomendaciones de las guías americanas y europeas dicen que hay que dar hormonobloqueo más agonistas, perdón, hormonobloqueo con antagonistas o agonistas LH-RH como recomendación B, o castración quirúrgica, pero el agregado al hormonobloqueo de terapia target, ya vamos a ver qué son, o de quimioterapia, tiene recomendación A. Por lo tanto, tiene mejor recomendación de hormonobloqueo más enzalutamida u otros, o abiraterona, que dar hormonobloqueo solo, ¿sí? Estamos autorizados a dar en un cáncer de próstata sensible, hormonosensible, ¿sí? Metastásico, a dar terapia hormonal clásica más terapia androgénica target. Estamos autorizados, insisto, ¿sí? La tercera opción que vamos a ver, que es el caso seleccionado, es dar hormonobloqueo más radioterapia. Vamos a ver en qué casos específicos podemos dar eso. Bien, hay un estudio que es el estudio Chartet, se publicó en el año 2018, que se hizo con docetaxel, en donde compararon docetaxel más el 790, docetaxel más hormonobloqueo versus hormonobloqueo solo, y se vio que en todos los pacientes, independientemente del grado, el docetaxel andaba mejor que el hormonobloqueo, cambiando una sobrevida de 57 meses versus 44 meses con hormonobloqueo solo, y que disminuye el riesgo de muerte, o mejor dicho, mejora el riesgo de sobrevida en un 40% aproximadamente el uso de docetaxel. Por lo tanto, es un outcome significativo, el Chartet los autoriza. Ahora, cuando vieron que, cuando estratificaron por pacientes con enfermedad de alto volumen, basado en los criterios Chartet, justamente este es el trabajo Chartet, vieron que el beneficio del docetaxel era sobre todo en los pacientes con alto volumen. Por lo tanto, ¿qué enseñanza deja esto? Que el docetaxel es preferible a cualquier otra terapia cuando un paciente es metastásico hormonosensible con alto volumen de enfermedad. Va a andar mejor que el hormonobloqueo y es lo que uno recomendaría como una opción en los pacientes con alto volumen de enfermedad. ¿Por qué? Porque en los pacientes con bajo volumen de enfermedad no hubo diferencia en tratamiento con docetaxel o sin docetaxel, ¿sí? Por lo tanto, en alto volumen, docetaxel es una opción y es una opción más que válida, y en las guías está recomendado con nivel de recomendación A, ¿sí? Dar docetaxel en los pacientes de alto volumen versus hormonobloqueo solo. Hay otro trabajo, que es el trabajo Stampede, y yo no pongo los nombrecitos Chartet de Stampede porque me quiera dar el lujo, me quiera hacer el canchero, sino porque estos son los trabajos que uno cita
a auditores o a otros colegas para decir la evidencia está en el trabajo Stampede, ¿sí? Es más fácil decir Stampede que decir todo lo que dice abajo en cuanto al autor y al nombre del trabajo. Y también probó el Stampede que el docetaxel en pacientes con enfermedad de alto volumen era beneficioso con respecto al hormonobloqueo, ¿sí? Disminuyendo casi un 20% las posibilidades de muerte por cáncer de próstata, ¿sí? Las medianas de sobrevida, 81 versus 71 meses, 10 meses de diferencia en 2.962 pacientes, una bocha de pacientes, es más que evidencia suficiente y por eso tiene recomendación A también el docetaxel. ¿Qué pasa con la viraterona? El estudio Latitude, ¿sí? En donde les decía antes, están los criterios Latitude, cuando les dije antes los criterios de enfermedad de alto riesgo, ¿sí? Vieron que tratar con abiraterona mejoraba la sobrevida con respecto a placebo. Placebo en este caso es hormonobloqueo solo, ¿sí? No es que no le dieron nada a los pacientes. Siempre estos trabajos son versus hormonobloqueo solo. Vean las curvitas que se diferencian, ¿sí? En la abiraterona no se llegó a una mediana de sobrevida, en cambio el placebo sí se llegó, y disminuye un riesgo de muerte por cáncer de próstata más o menos un 40%, similar a lo que decíamos del docetaxel, ¿sí? Mientras que en el hormonobloqueo solo la sobrevida fue de 34 meses, en la AVI todavía no fue alcanzada la sobrevida, por lo menos al año 2017 que fue publicado el trabajo. También el Latitude muestra que hay diferencia en cuanto a la progresión radiológica, ¿sí? Y fíjense que hay bastante diferencia con una disminución de riesgo de progresión radiológica de más o menos un 50%, 53% específicamente, y esta diferencia es significativa, ¿sí? 33 meses versus 14,8 meses, es casi un año de diferencia, es bastante clínicamente importante esta diferencia. El estudio Stampede es otro trabajo que se hizo con respecto a viraterona en el año 2017 en cáncer de próstata hormonosensible metastásico, dio más o menos lo mismo que el Latitude. Se ve que los pacientes en sobrevida andan mejor con abiraterona que con hormonobloqueo solo, ¿sí? Con una disminución del riesgo de un 40% aproximadamente, con una sobrevida a 3 años del 83% versus 73%. Esto es significativo, por lo tanto, este es un aval más para que la abiraterona tenga nivel de recomendación A para tratar cáncer de próstata hormonosensible metastásico. No confundamos hormonosensible metastásico con recaída bioquímica. Esto es metastásico, metástasis diagnosticada, y puede ser discutible una metástasis ganglional tranquilamente. El estudio Titan es otro estudio que se probó la apalutamida para cáncer de próstata hormonosensible metastásico, es más nuevo, año 2019, la apalutamida, así como la abiraterona, la desarrolló el laboratorio Bayer, si no me equivoco, la apalutamida la desarrolló el laboratorio Janssen, en donde vieron que en estos pacientes hormonometastásidos dar apalutamida de entrada junto con hormonobloqueo disminuye el riesgo un 70% en cuanto a muerte por cáncer de próstata. En ninguna de las dos ramas tratadas con hormonobloqueo o apalutamida la mediana fue lograda durante poco tiempo de seguimiento, casi 3 años de seguimiento, pero es un nivel de evidencia como para que la apalutamida se pueda usar también de entrada en cáncer de próstata hormonosensible metastásico. El Titan también demostró, al igual que el estudio que habíamos visto antes, como el Latitude, que la progresión radiográfica también se demora dando apalutamida de entrada. Este es un outcome medido. La disminución del riesgo de recaída radiológica es casi un 50%, y esto nos da también un nivel de evidencia fuerte para poder darla de entrada. El último estudio es el ARCES, en realidad el anteúltimo estudio es el ARCES, que prueba enzalutamida en cáncer de próstata hormonosensible metastásico. El ARCES demuestra progresión radiológica, ¿sí? Bastante importante, la diferencia dando enzalutamida más ADT, que es androgenoterapia, despliación androgénica, versus placebo más ADT, y una disminución del riesgo de un 60% aproximadamente, ¿sí? Fíjense que la mediana no fue alcanzada en enzalutamida, y acá más o menos está en los 19 meses, sí, en los 19 meses, lo cual es una disminución importante en cuanto al outcome de recaída radiológica. El ENSAMET es otro estudio más o menos coetario con el ARCES, que prueba enzalutamida más ADT, encontrando más o menos lo mismo, 30% de reducción de sobrevida, perdón, 30% de reducción de riesgo de muerte en pacientes tratados con enzalutamida más ADT versus el estándar of care, que es el hormonobloqueo, con una diferencia significativa. El ENSAMET probó también progresión de PSA, o sea, progresión bioquímica y progresión clínica, y en todas se encontró diferencia estadísticamente significativa, y en las muertes principalmente hubo 143 muertes en el grupo de hormonobloqueo versus 102 durante todo el seguimiento con enzalutamida,
es una reducción en el riesgo de muerte, como dije al principio. ¿Qué pasa en pacientes seleccionados en donde se les quiere hacer radioterapia prostática? Esto tiene un nivel de evidencia B. Hay un trabajo que no tiene nombre propio, es un trabajo hecho en el año 2018, publicado en Lancet, en donde probaron pacientes con sobrevida en pacientes que se hizo radioterapia más hormonobloqueo versus pacientes que se hizo hormonobloqueo solo, y vieron que la sobrevida en pacientes con bajo riesgo metastásico, con bajo volumen de metástasis, perdón, según los criterios Charter, vieron que andaban mejor que el hormonobloqueo solo. No así en los pacientes que tenían alto volumen metastásico. Por lo tanto, y lo mismo pasaba en recaída bioquímica. Por lo tanto, ¿se puede hacer radioterapia más hormonobloqueo? Sí, en pacientes que tienen bajo volumen metastásico y sobre todo metástasis óseas, no metástasis viscerales, y en pacientes con alto volumen, no. Mejor ir a los tratamientos, como dijimos, ENSA, abiraterona, docetaxel o apalutamida. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cáncer de próstata hormonosensible metastásico? No demos más flutamida y bicalutamida. Solamente en estos pacientes que vamos a hacer hormonobloqueo, demos flutamida y bicalutamida por 15 días, que es hasta el momento que damos la inyección de leuprolide, de goserelin, y después se suspende. No hay razón para seguir dando flutamida y bicalutamida permanente, ¿sí? Por más que los laboratorios les quieran vender que la flutamida, la bicalutamida, no hay razón para darla. Solamente es para prevención de los bochornos o del fenómeno que se da antes que demos el hormonobloqueo y después no darla más. No hay diferencia si la damos o no la damos, ¿sí? No la demos más, por el amor de Dios, lo pido. No demos enzalutamida, palutamida, darolutamida, viraterona, lo que querramos. En realidad la darolutamida acá no iría, se me escapó, sin hormonobloqueo. No tienen efecto sin hormonobloqueo. Siempre hormonobloqueo más ENSA, APA o ABI o docetaxel, pero no hormonobloqueo, no a ninguna de las drogas solas sin hormonobloqueo. Esto tiene recomendación A, el no dar flutamida, bicalutamida, tiene alta recomendación, fuerte evidencia, no tiene ningún sentido darla. Y recomendación C, el no dar ENSA, APA, porque no hay estudios que demuestren que sean efectivas en el tratamiento de cáncer de próstata. ¿Qué pasa con cáncer de próstata hormono resistente no metastásico? ¿Cuál es este paciente? Paciente que hizo una recaída bioquímica por tratamiento local, lo hormonobloqueamos y a pesar del hormonobloqueo el PSA nos empieza a subir y a ese paciente vemos que el PSA sube, le hacemos una testosterona y la testosterona nos demuestra que realmente está bien hormonobloqueado y que por lo tanto el cáncer de próstata es hormonorefractario. Bueno, estos pacientes tienen un estadio discutible. Como insisto, todos estos pacientes están clasificados por estudios de imágenes que no implican PET. Por lo tanto, pueden tener metástasis microscópicas que no las estamos viendo por centrillo de tomografía, que son lo que las guías nos recomiendan hacer hoy en día. Por lo tanto, el estadio es muy discutible, pueden ser metastásicos, pero no vemos la metástasis. Por lo tanto, lo de no metastásico es algo relativo, ¿sí? Digamos, no a todos le vamos a hacer el diagnóstico de metastásico, pero sería deseable en estos pacientes hacer un PET, PSMA o un PET colina, para ver si lo podemos clasificar como metastásico o no. ¿Por qué? Pues nos va a ahorrar un montón de discusiones con las obras sociales. ¿Qué recomendación se hace en estos pacientes? Hacer un PSA cada 3 o 4 meses, dosar el PSA doble in time, acuérdense que menor a 8 o 12 meses se llama de pronóstico, y hacer una imagen cada 6 a 12 meses. Esto lo recomiendan las guías americanas. Es deseable hacer una vez al año, aunque sea un estudio de imágenes, como para ver si estos no metastásicos se transforman en metastásicos en algún momento. ¿Qué opciones tenemos para estos tratamientos? No muy diferentes al hormonosensible, dar siempre hormonobloqueo más apalutamida, darolutamida, enzalutamida. Todos estos 3 tratamientos tienen recomendación nivel A, ¿sí? O sea, fuerte recomendación, tienen trabajos que lo avalan, que ahora los vamos a ver. Siempre se arman los hormonobloqueos y todos prolongan el tiempo a metástasis. En todos estos trabajos que vamos a ver, siempre está evaluado el tiempo a metástasis, además de la sobrevida. El estudio Spartan es un estudio que se hizo en el año 2018, prueba apalutamida versus el estándar of care, que es seguir con hormonobloqueo y nada más, en estos pacientes no metastásicos, y se ve que la apalutamida aumenta el tiempo a metástasis, ¿sí? Y disminuye el riesgo de metástasis en casi un 70%, lo cual es un dato bastante interesante. Las medianas de sobrevida son diferentes, 40,5 a 16,2 meses, ¿sí? Y en este estudio lo importante es que se incluyen muchos pacientes, la mayoría con PSA doble in time menor a 12, por lo tanto la apalutamida incluso en enfermedad agresiva es efectiva.
El estudio Aramis prueba darolutamida con el mismo outcome, que es sobrevida libre de metástasis, ¿sí? En donde ven que disminuye el riesgo en casi un 60% de metástasis en el tiempo. Las medianas de sobrevida libre de metástasis son significativas. Se estudió en 1.509 pacientes con un PSA doubling time menor a 10 meses. Por lo tanto, también en enfermedad agresiva nos demuestra la darolutamida. La darolutamida, creo que la comercializa Bayer, me parece que no está acá en Argentina. La apalutamida, insisto, la desarrolló Janssen principalmente. Y el tercer trabajo es el PROSPER, que mide enzalutamida en cáncer de próstata en recaídas bioquímicas post-sensibilidad a hormonobloqueo, o sea, no metastásicos, y se ve que también eventos radiográficos disminuye el riesgo casi un 70%, las sobrevidas son muy diferentes, 36 a 14,7 meses, se hizo en 1.401 pacientes, en 1.401 pacientes y el PSA doubling time de la mayoría de los pacientes era menor a 10, por lo tanto también son enfermedades agresivas. ¿Qué podemos sacar de las conclusiones, tanto del Spartan, del Aramis como del Prosper? Que las tres drogas disminuyen el tiempo a metástasis con evidencia tipo A, por lo tanto se pueden indicar tranquilamente cualquiera de las tres indistintamente. No hay ningún trabajo, tanto hormonosensible como hormonorefractario, que compare los tratamientos entre sí. No hay trabajos que los comparen. Yo creo que es más que nada para no pisarse la manguera entre las industrias farmacéuticas, pero bueno, no hay ningún trabajo con nivel de evidencia alta. El estudio Prosper también midió sobrevida a largo plazo y vio que la sobrevida era mayor en pacientes con enzalutamida versus pacientes con placebo. Estos son pacientes que ya habían sido tratados con enzalutamida de entrada y vieron que el riesgo de muerte disminuye casi un 30%, un 27%, ¿sí? Y la sobrevida es también mayor en el grupo enzalutamida que en el grupo placebo. Este es un trabajo nuevito, hecho en el año 2020, es la continuidad del Prosper inicial que habíamos visto acá, sí, que era 2018. Cuando vemos cáncer de próstata hormonorefractario metastásico, entonces considerar que siempre hay que tener valores de testosterona menores a 50, ¿sí? Y que la progresión implica aumento de valores del PSA y que también puede considerarse progresión cuando hay enfermedad radiográfica en estos estudios de imágenes seriados que dijimos una vez por año, la hacemos cuando hay nueva enfermedad radiográfica o aumenta la previa o el paciente progresa clínicamente con dolores óseos o con algún evento clínico. Cuando hablamos de cáncer de próstata hormonorefractario metastásico, ya no hablamos más del no metastásico que hablábamos antes, tener en cuenta siempre el PSA es un factor pronóstico, que la testosterona replique es otro factor pronóstico, niveles de DDH son de mal pronóstico elevados, la hemoglobina baja es un factor de mal pronóstico, FAL alta es factor de mal pronóstico, el performance status del paciente también es factor de mal pronóstico. Las imágenes siempre hay que tenerlas para seguimiento, para ver si responden al tratamiento o no. Ya estos pacientes son pacientes que tienen mal PSA como seguidor, por lo tanto las imágenes pasan a tener un protagonismo. Y siempre en estos pacientes yo recomendaría hacer un asesoramiento genético, porque con estos pacientes vamos a necesitar varios tratamientos, además de los que vamos a hablar ahora. ¿Qué opciones tenemos? Recomendación A, la viraterona, el docetaxel, recomendación B, enzalutamida, recomendación A. El sipuleucel no es una droga muy utilizada y ya vamos a ver después por qué. El radium 223 es una recomendación condicional, vamos a ver por qué es condicional. El cabazitaxel también es condicional como recomendación B. La quimioterapia basada en platino también condicional C. Olaparib es algo nuevo que está apareciendo y el pembrolizumab es algo nuevo que está desarrollando Merck hoy en día y que también tiene recomendación condicional C, pero es algo que se va a venir cada vez con más fuerza. Les recomendaría que se lo aprendan porque es algo que están dando en muchos cánceres hoy en día. Un estudio publicado en el año 2015, el CUA 302, demostró que la viraterona prequimioterapia mejoraba la sobrevida en pacientes con cáncer de próstata hormonorefractario metastásico, ¿sí? Lo mismo que la viraterona postquimioterapia. Por lo tanto, la AVI tiene un buen nivel de evidencia para darle antes o después de la quimio al paciente. La viraterona va a tener conflictos adversos, sobre todo dolores articulares, crisis de bochorno, diarrea. Esos son los efectos adversos más frecuentes, pero se puede dar antes o después de la quimio con buen nivel de evidencia. Estos dos trabajos, este es más viejo, 2012, el otro que les mostré antes es de 2015, pero los dos demostraron que antes o después del docetaxel la AVI sirve. La viraterona tiene una gran contra, y esto se los digo con respecto a lo que decía antes del hormono sensible y el hormono refractario no metastásico,
es que hay que darla endovenosa y que hay que acompañarla por corticoides, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener un buen control de corticoides, porque los corticoides también tienen efectos adversos, y por lo tanto hay que tenerle cuidado y respeto y saber manejar los corticoides. Baja un riesgo un 20%, tanto pre como post quimioterapia, y es una buena alternativa para cáncer de próstata hormonal refractario metastásico. La ENSA en el estudio PREVAIL se demostró que antes de la quimioterapia disminuía el riesgo de muerte un 30% también, similar a la AVI. Por lo tanto, es una droga para tener en cuenta. Ya está publicado desde el año 2014. Lo que pasa es que ahora la ENSA se extendió hacia otros estadios, como dijimos antes, pero ya se sabía desde el 2014. La ENSA prequimio también, en el estudio PREVAIL, demostró el riesgo la disminución de riesgo de eventos esqueléticos o de progresión clínica, en realidad, bajándolo un 80%, por lo tanto, tiene un buen tratamiento y tiene muy buena evidencia tipo A para su indicación. El estudio AFIRM también demostró lo mismo, que la ENSA, dada prequimioterapia, mejora la sobrevida de los pacientes, disminuye el riesgo de muerte un 40%, por lo tanto, esto avala el nivel de recomendación A. Y el docetaxel, acá entra también en el estudio TAX 327, en donde se comparó con mitoxantrona, en donde se vio que el docetaxel tenía beneficio en cuanto a riesgo de muerte. Sobre mitoxantrona disminuye el riesgo más o menos un 25%, ¿sí? Por lo tanto, es una buena alternativa. El Sipuleucel T lo nombro porque hay un estudio que se llama IMPACT, que es bastante conocido, en donde demostró disminución del riesgo de muerte, más o menos un 20%, pero el Sipuleucel T tiene un problema que se da endovenoso, implica plasmaféresis, o sea, sacarse sangre, pasarla por un procesador y volver a transfundirse la misma sangre de uno. Da mucho efecto adverso en cuanto a fiebre, reacciones adversas. Por lo tanto, yo lo dejaría como una alternativa a los otros que nombramos antes. No lo pondría como terapia inicial de cáncer de próstata hormonal refractario. Da mucha náusea, astenias, dolores articulares, escalofríos. Nosotros en el italiano participamos en un protocolo de Sipuleucel y nos borramos al año porque había mucho efecto adverso. El Radium 223, que lo comercializa Bayer en Argentina, no me acuerdo el nombre comercial, está indicado condicional. ¿Por qué? Porque solamente habría que darlo en pacientes con síntomas de metástasis óseas, o sea, dolor óseo, que no tengan metástasis viscerales o que tengan ganglios mayores a 3 centímetros. ¿Sí? Los pacientes no deberían tener síntomas de metástasis óseas, no deberían tener metástasis viscerales, ni deberían tener ganglios mayores a 3 centímetros. Ninguna de estas tres cosas hacen que sean candidatos al radium. Por lo tanto, ya achicamos un poquitito la indicación. Es alternativa a los otros tratamientos que vimos antes. Hay un estudio que se llama el CIMCA, en donde vieron que los pacientes que hicieron docetaxel antes, por eso digo que es una segunda alternativa, disminuyeron el riesgo de eventos clínicos, de eventos sintomáticos. No así los pacientes que no tenían uso previo de docetaxel, ¿sí? En estos pacientes no hubo beneficio de uso del radium. Así también hicieron una dosificación según la fosfatasa alcalina, pero no viene al caso ahora. ¿Qué hacemos? A ver, uno, como dijimos al principio, esto es una enfermedad por estadios, y uno puede decir, bueno, ¿cuándo empiezo con ENSA? ¿Sigo con AVI? ¿Sigo con Radium? ¿Sigo con docetaxel? Bueno, siempre que hagamos terapias secuenciales, que vayamos a cambiar, tengamos en cuenta que tenemos que elegir drogas que tengan diferentes mecanismos de acción. Y les adelanto que hay trabajos que ya se sabe que agregar ENSA después de AVI o AVI después de ENSA o APA no cambia, o sea, no está bueno agregarlos. Son dos bloqueantes androgénicos target, por lo tanto tienen el mismo efecto. No demos ENSA y después AVI o AVI después ENSA o APA, porque no va a cambiar el pronóstico del paciente y no nos va a autorizar, sobre todo. Es mejor dar ENSA o docetaxel, y si fracasaron, dar Radium, si se dan las condiciones, o dar otro tipo de quimioterapia que dar otra terapia target androgénica. Si dimos docetaxel más menos AVI o ENSA, el siguiente paso es cabazitaxel, ¿sí? Es lo que dicen las guías internacionales, y hay que hacerlo. Hay un trabajo que se llama TROPIC, en donde se ve que comparado con mitoxantrona, que es otra quimioterapia que ya no se está dando más, justamente fue reemplazada por cabazitaxel, mejora la sobrevida o el riesgo de muerte en casi un 30% en estos pacientes que recibieron docetaxel previo y fueron refractarios al docetaxel. El olaparib es una terapia que está viendo hoy en día, requiere un estudio genético previo. Hay que ver que haya algunas alteraciones genéticas previas
específicas, después vamos a ver cuáles. Si no se puede acceder al olaparib, está en protocolos el olaparib hoy en día, no es fácil conseguirlo en la industria o en las farmacias. La alternativa es quimioterapia basada en platino, que es recontra accesible hoy en día por obras sociales. El estudio Profound está midiendo, y digo está midiendo porque sigue en fase 3 al día de hoy, y ve que el olaparib anda mejor que las terapias convencionales en cuanto a una disminución del riesgo de casi un 75%, viendo que la sobrevida aumenta ya en 4, 5, 6 meses, ya no es tan aumentar 1 año, 2 años o 3 años como los trabajos previos. El Pembro, hay un trabajo que está corriendo hoy en día y se hace en varios centros de Argentina, que es el Keynote. Hay varios Keynote, el 028 es el cáncer de próstata específicamente, hay Keynote para cáncer de vejiga, para cáncer de urotelio, para cáncer de riñón, para cáncer de lo que se imaginen, hay todos Keynote, se está probando en todo. El Keynote requiere, para dar pembrolizumab hay que hacer dosaje de PDL1 sí o sí. ¿Por qué? Porque pembrolizumab requiere que haya expresión de un marcador molecular que se llama PD1, ¿sí? PD1, y necesita el dosaje PDL1 para ver si va a responder al pembro o no. En los estudios preliminares se ve que la sobrevida, más o menos la sobrevida dada por el pembro, es más o menos a los 6 meses de 34,8 y a los 12 meses de 17,4. Y uno verá, 17,4% de vivos que se me mueren en mayoría. Bueno, pero para estos pacientes agregarles más meses colabora a este tratamiento de enfermedad por estadios que estábamos hablando al principio, y se van agregando vagones cada vez, todos los años, vagones distintos. Como resumen, y para no cansarlos, ya los cansé un montón, recaída bioquímica siempre que se pueda, tratamiento intermitente, ¿sí? Siempre. Cuando hay cáncer de próstata hormonosensible metastásico, hormonobloqueo siempre, más ENSA, APA o ABI, ¿sí? Docetaxel en alto volumen o alto riesgo. Como alternativa, la castración quirúrgica es buena. No hay ningún trabajo que hable de castración más ENSA, APA o ABI, pero debería andar igual de bien la castración con alguna de estas tres. Hormonobloqueo solo con agonistas o antagonistas LH-RH, o hormonobloqueo más radioterapia en pacientes seleccionados. Cuando es cáncer de próstata hormonorefractario no metastásico, hormonobloqueo más APA, ENSA o DARO. Y cuando es metastásico, hormonobloqueo con ABI, ENSA, docetaxel, alternativas y pulosel T. Y opcionales, condicionales, como dije antes, radium, cabazitaxel, olaparib, cisplatino o pembro, que es lo que se está viniendo. Vuelvo a refrescar la enfermedad por estadios. Fíjense, un paciente con enfermedad local puede terminar con una depredación androgénica en el tiempo, se puede hacer refractario, necesitamos algo que sea para cáncer de próstata refractario resistente, podemos pasar a quimio, podemos pasar a postquimio, con olaparib, cosas por el estilo, hasta que llegue la muerte va a pasar todo esto, etapas, distintas etapas de tratamiento. Tenemos que estar familiarizados con todas estas etapas. Además, fíjense que desde 2004 al 2020, todo lo que ha aparecido como arsenal terapéutico, docetaxel, degarelix, puleucel, cabazitaxel, abiraterona, hasta el 2020, rucaparib, que se está probando ahora en pacientes ay, no me sale la palabra de deleterios, pero es como corte, con una mutación del brazo corto, perdón, del BCRA, del BRCA, por eso decía al principio que hay que dosar BRCA1 y BRCA2 en ciertos pacientes, el olaparib, que se está terminando de aprobar ahora, en el 2020, y las cosas que van a seguir apareciendo. Siempre está apareciendo algo nuevo, tenemos que estar abiertos, y esto va a colaborar a que cada vez haya más estadios de tratamiento de la enfermedad. Me parece que me fui de la presentación, quería ponerle agradecimiento, lo voy a poner ahora. Así que perdón por si los cansé mucho, eso es todo lo que les puedo decir de la actualización de cáncer de próstata avanzado. Gracias a todos.